Pequeña de Primera de Juan. Le damos la bienvenida acá a nuestra visita, que no le había dado la bienvenida. Que se sienta a gusto, parece que es parte de la familia, ¿sabes? Es parte de la familia de Cristo. Y a Marian, que está por allí, es la nueva integrante que llega aquí a la iglesia. Primera de Juan, capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Vamos a ver hoy la visión bíblica de Jesucristo en la Escritura. Y vamos a usar como base bíblica los primeros 4 versículos de la primera carta de Juan. Sabemos que Juan también tiene el Evangelio y 2 cartitas más, 3/4 y el Evangelio. El título del mensaje, la visión bíblica de Jesucristo. Para los que nos ven por las redes sociales, usamos la versión de la Biblia Reina Valera de 1960. Amén. ¿Todos lo tenemos? Amén. Amén. Pues leemos la palabra de Dios, la palabra de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por la palabra que acabamos de leer, Señor. Gracias porque una vez más nos dejas claro, Señor, la necesidad de Cristo para nuestra vida, Señor. Gracias porque la predicación es la misma desde el principio. Gracias porque necesitamos arrepentirnos, Señor, y corregir nuestras vidas, Señor. Pero eso no lo podemos hacer solo. Eso lo podemos hacer solo por la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque tú nos justificas a través de la sangre preciosa de tu Hijo derramada en la cruz, Señor. Gracias porque mi salvación no está en mis manos, Señor, sino que está en las tuyas, Señor. Gracias porque tú me ves justo a través de Cristo, Señor. Porque por mí solo no tengo justicia, Señor. Solamente la puedo tener cuando deposito mi fe y mi arrepentimiento es en Cristo, Señor. Así que háblanos a cada uno de nosotros, Dios. No permita que ninguno que está aquí salga de este lugar en la misma condición como llegó. Sé tú transformando los corazones, sé tú sanando las heridas, sé tú ayudándolos a comprender la necesidad que tenemos de ti, Señor. Yo solamente puedo predicar, Señor, pero es tu Espíritu Santo el que puede llevar a mis hermanos a tomar la decisión del arrepentimiento y de vivir para ti, Señor. Así que obra en esta mañana, no solamente en los que estamos aquí, Señor, sino también en los que puedan ver este discurso a través de las redes sociales, Señor. Ayúdanos a predicar, Señor, con valentía, Señor, y entereza, pero más que nada, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de este tu siervo, Señor. Que nada de lo que salga de mi boca sea producto de mi entendimiento ni de mi corazón, sino que sea producto de tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pido en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén y amén. Aleluya. Desgraciadamente a nosotros nos tocó vivir en una época que ve con recelo cualquier clase de certidumbre o convicción acerca de la verdad.
de la verdad que Dios habla en la palabra. Nuestra sociedad ha abandonado la idea de los absolutos y en su lugar ha decidido arbitrariamente darle de validez a toda opinión y divagación de pensamiento. Ahora salimos por ahí, todo el mundo tiene una opinión. Tiene una opinión de cómo vivir, tiene una opinión de qué hacer, ¿verdad? Todo el mundo, desde que nos levantamos por la mañana, estamos tomando decisiones para vivir nuestras vidas, ¿verdad? Pero muy poco tomamos en cuenta lo que ya Dios dejó establecido para nuestras vidas. Estábamos cantando ahorita, ¿verdad? La necesidad que tenemos de Él. Que estábamos dispuestos, ¿verdad? A que transforme nuestras mentes, nuestros corazones. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Todos decimos que somos cristianos, todos decimos que somos hijos, pero la palabra tiene un absoluto y dice que los hijos son los que hacen la voluntad del Padre. Entonces yo tengo que introspeccionarme a ver si verdaderamente soy hijo, ver si verdaderamente soy cristiano, si estoy viviendo de acuerdo a la verdad bíblica de la palabra, en el absoluto que Dios dejó, de que todos los hijos son los que hacen la voluntad del Padre. No todo el mundo es hijo, todos somos criaturas, porque todos fuimos creados por Dios. Pero los hijos son los que aprenden a hacer la voluntad del Padre. Nosotros vemos a Jesucristo orando en el Getsemaní. Jesucristo tenía el poder para cambiar todas las cosas. Pero aún con ese poder que tenía para cambiar a todas las cosas, se somete al Padre. Le dice al Padre, Señor, si es posible, ¿verdad? Que esta copa, este trago amargo, esta situación de yo tener que ir a la cruz, no podría ser de otra manera que lo salvemos. Si eso fuese así, que pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Es la enseñanza de obediencia al Padre, de que nosotros también debemos vivir en ese sistema de obediencia al Padre. Entonces, ¿cómo yo voy a conocer qué es lo que el Padre demanda de mí? La mayoría de las personas se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Otros se preguntan, ¿qué carrera voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Todos nos preocupamos por el mañana, pero no nos preocupamos por el hoy. Tú no puedes disfrutar de un mañana si no has disfrutado de tu hoy. Y en tu hoy Dios te pide la palabra que te arrepientas y vengas a sus caminos. Que ya Él hará. De lo que tú crees que te hace falta, no te hace falta, porque no hay nada. No hay nada. Mire, nosotros vamos al Génesis, al principio. Aquí habla del principio. En el principio, si usted ve a Adán y Eva, ¿qué hicieron Adán y Eva? Una desobediencia, fueron sacados del Edén, ¿sí? Ahora usted piense, usted y yo pienso, ¿no tenemos pecado? Usted sabe que sí. El de Adán y Eva fue desobedecer. Se ha hecho mucho más que eso en el transcurso de su vida. Por eso es que usted necesita de Cristo. Por eso es que usted necesita conocer la palabra para reconciliarse con Dios. Porque aunque usted no lo crea, usted es enemigo de Dios. Usted es enemigo de Dios. El salmista dice que los padres en pecado me concibió mi madre. Desde que nacemos. Los niños que usted cría, a sus hijos, usted tiene que enseñarlos a compartir. Usted no lo enseña a no compartir, usted tiene que enseñarlo a compartir. ¿Por qué? Porque nacen egoístas. ¿Usted le enseñó a ser egoísta? No. Nacen con eso. Nacen con ese pecado que ya todos nacemos desde el principio. Porque somos carne. Somos carne. La palabra dice que el espíritu está presto, pero la carne no. El espíritu de Dios está presto a buscar de las cosas de Dios, pero su carne no. Su carne está presto a buscar las cosas del mundo, las cosas carnales. Entonces, tristemente, la iglesia moderna se ha dejado influenciar por la cultura que los rodea. Ha caído presa de un inclusivismo
que al parecer tolera todo punto de vista, excepto las verdades bíblicas. Yo venía hablando con mi hermana Francisca, ¿verdad? Cuando veníamos de camino de su casa para la iglesia, porque la fui a recoger. Y le hablaba que la verdad duele más. Es mejor una verdad que te duela y no una mentira dulce. Muchas veces hemos sido engañados con mentiras dulces. Y cuando te das cuenta que era una mentira, entonces te decepciona. Pero cuando te dicen una verdad que te duele, eso te despierta. Porque te hace reconocer dónde estás. Contigo mismo, no con nadie más. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos demuestra y nos revela en qué condición estamos y en qué lugar estamos frente a Dios. Y una de las cosas que te dice es que estás muerto en delitos y pecados. Por eso que lo primero que nosotros necesitamos que Dios haga en nosotros es el milagro de resucitarnos, de sacarnos de esa condición donde estamos muertos en delitos y pecados y nos traiga la vida. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Cuando entendemos que necesitamos de Cristo. Cuando entendemos que no es Cristo y el libro del Mormón. No es Cristo y salir a hacer las cosas. No es Cristo y los sueños de Elena White. No es Cristo y lo que diga el Papa. No. Hasta que usted no entienda que usted lo único que necesita para salvarse es Cristo, usted está perdido. Porque usted siempre va a tratar de hacer algo por acercarse, pero usted no tiene que hacer nada. Lo único que usted tiene que hacer es arrepentirse de su vida de pecado. De arrepentirse de vivir espaldas a Dios. De arrepentirse de que usted solamente piensa en usted y no piensa en su prójimo. De que usted cree que usted necesita muchas cosas, usted no necesita nada. Muchas veces ya lo he dicho desde aquí, desde este púlpito. A veces nosotros no disfrutamos lo poco que tenemos porque queremos tener más. Disfruta de lo poco que tienes. Sé feliz. Pero ¿qué es felicidad? ¿Tener mucho? Tener mucho no es felicidad. ¿Cuántos ricos no se quitan la vida? ¿Ah? ¿Cuántos actores que lo que hacían era hacer reír a la gente no terminan quitándose la vida? ¿Por qué? Porque lo que nos trae felicidad y gozo lo acabamos de leer aquí en el versículo 5. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Su gozo, el mío, está en Cristo, en conocer las Escrituras, en vivir para Dios, en vivir para servir, no vivir egoístamente. En poder decirle al hermano, tenga, poder ayudar. De eso se trata la vida del cristiano, porque somos una familia en Cristo, somos hermanos. Entonces, no venimos a la congregación, no podemos practicar. No vamos a salir allá afuera, no vamos a dar el testimonio que deberíamos dar, porque no tenemos la práctica. Y en la práctica es que se llega a la perfección. Usted todo lo tiene que aprender. Nadie nace enseñado. Aquel que piense, ay, que mis papás son cristianos de toda la vida, ya yo estoy. No, usted no es cristiano. Usted tiene que arrepentirse. La salvación es individual. Aunque nosotros queramos dilucidar el evangelio para tratar de que mis hijos entren, para que tratar de que mi madre entre, si no se arrepiente, si no mira la cruz, no va a entrar. No importa que yo le quite aquí, le quite allá, como hacen muchos. Esto no se trata de quitar. Esto se trata de vivir. De eso se trata el ser cristiano. De ser diferente. De ya no vivir para mí, sino vivir para Cristo. Eso es lo que nos enseña Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que
Lo absoluto que enseña la Biblia de que los cristianos no solo pueden, sino que deben conocer la verdad. Mire, vamos a empezar. Juan 8:32. Mire lo que dice. Y esto como introducción. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si usted lo tiene que conocer, porque no lo conoce. Porque Dios está seguro que no lo conoce. Que usted no conoce su palabra. Entonces Dios lo está invitando para que usted sea libre. Tiene que tener relación con Cristo. Tiene que conocer al Cristo de la gloria. Tiene que conocer al Cristo de la Biblia. Nosotros leímos el Salmo 19 ahorita como lectura y el Salmo 19, ¿qué nos dice en el versículo 8? Salmo 19. ¿Qué nos dice el Salmo 19 en el versículo 8? Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué pasa con los mandamientos de Jehová? Alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Es como el camino. La palabra es luz a los pies. Alumbra nuestros caminos. Nos enseña por dónde caminar. Nos enseña a relacionarnos con Dios. Nos enseña a relacionarnos con el hermano. Nos enseña a vivir en comunidad, en comunión. Nos enseña a preocuparnos los unos por los demás. La palabra no nos envía como lobos solitarios a escondernos en un monasterio. No, para Jesucristo cuando ora en Juan 17, la oración de Jesucristo es guárdalos del mundo. ¿Para qué? Para que no se mezclen con el mundo. ¿Por qué? Porque se supone que usted sea la luz que guía a los demás. Sea usted el que enseña a los demás. Jesucristo no lo quiere sacar del mundo. No, Él necesita de nosotros aquí en el mundo para que nosotros podamos alumbrar al mundo, para que nosotros los podamos guiar. Pero si yo hago lo mismo que hace el mundo, de nada vale. Si mis preocupaciones y mis deseos son lo mismo que desea el mundo, de nada vale. Si yo traigo las cosas que al mundo le agrada a la iglesia para llenar la iglesia de personas que no conocen a Dios, de nada vale. De nada vale. Por eso yo no puedo pretender que todo el que entre aquí salga riéndose por ahí. Pues no le he hablado de Cristo, ¿sabe? No le he hablado de Cristo. No le he hablado de Cristo. Las promesas van a llegar después del sometimiento. La gloria de Dios vino después de la cruz. Jesús no volvió a la gloria sin cruz. No pasó por la cruz. Entonces fue a la gloria. Los cristianos de hoy en día quieren gloria, pero sin cruz. Quieren gloria sin sometimiento. Quieren gloria viviendo a su manera, sin cumplir con la palabra de Dios. No, tenemos que cumplir con la palabra de Dios. La palabra dice, busca el reino de los cielos y su justicia y lo demás será añadido. No dice, te voy a añadir sin buscar el reino de los cielos. No te dice, te voy a añadir si no buscas la justicia. No, tienes que buscar el reino de los cielos, tienes que buscar su justicia y lo demás será añadido. Son cosas que nosotros dejamos aparte. Basta ya. Basta ya, hermano. Hay que empezar a vivir de acuerdo a la Biblia. Yo no sé usted, pero yo quiero que usted llegue al cielo. Yo no sé si usted quiere llegar al cielo, pero yo quiero que usted llegue al cielo. Yo quiero que usted llegue al cielo. Y yo quiero ser esa herramienta que Dios use para guiarlo a usted a llevar al cielo. Cuando lo vea mal, le voy a decir que está mal. No le puedo pasar la manita. No puedo hacer como abuelita que le dice a la mamá, no. No. Lo hizo amar el niño, usted lo va a enseñar. Con amor lo va a reprender. Lo va a castigar. ¿Por qué?
Porque es mejor instruir al niño en el camino cuando es niño, para que cuando sea adulto no sea parte de él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Usted dele a su hijo todo lo que quiera, todo lo que haga, apláudaselo, para que usted vea que va a terminar visitándolo en el presidio o llevándole flores al cementerio. ¿Por qué? Porque cuando a él le toque tomar decisiones, él va a pensar que todo lo que él hace está bien hecho, que todo lo que tienen los demás le toca a él. Porque cuando él abre, hay que hacer las cosas como él las dice. Usted hágalo así y verá su resultado. Verá su resultado. Porque después llorará. No como la canción Lágrimas de Cocodrilo, no, lágrimas de verdad, de sentimiento, porque usted va a tener la culpa y va a tener ese remordimiento de que usted no hizo lo que tenía que hacer. Y no lo hizo, ¿por qué? Porque no atendió a la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios tenemos todo lo que nosotros necesitamos para vivir nuestra vida. Todo lo que usted necesita para vivir su vida está en la palabra de Dios. Porque eso es una mentira. Usted tiene todo lo que usted necesita para vivir la palabra de Dios. ¿Usted quiere ser un buen doctor? Apéguese a la palabra de Dios. Vaya a la universidad y estudie, sea un buen doctor. ¿Por qué? Porque usted va a ser un doctor honesto. Usted no va a engañar a su paciente. Usted siempre le va a decir la verdad, porque la Biblia le dice que usted tiene que decir la verdad. Entonces Dios le va a abrir el entendimiento. Entonces usted va a poder ejercer el tratamiento que necesita esa persona. ¿Por qué? Porque usted va a ser doctor de convicción. Porque usted le ha creído a Dios. Y así sucesivamente en las diferentes carreras. En las diferentes carreras, porque nosotros estamos en esta tierra y vivimos aquí. Pero no somos aquí, no somos parte de esto, aquí somos peregrinos. Aquí pasamos, somos peregrinos. Así que no puedo seguir atesorando las cosas aquí. Sí, estoy aquí. Lo que necesito para vivir, Dios me lo va a proveer. Pero lo más que necesito es su palabra. Conocer a Dios. Es una relación con Dios. Todo lo demás va a llegar por añadidura. Y usted lo puede disfrutar. Pero déle el uso que merece. No se dedique a atesorar para usted. No. Adquiera ganancia para compartir. Adquiera ganancia para ayudar. ¿Sabe por qué? Porque ahí usted hace tesoros en los cielos. De nada sirve tener mucho aquí. Usted no sabe cuándo Dios le va a decir, como al necio de la Biblia: necio, ¿para quién trabajaste? Hoy vienen a buscar tu alma. Usted sabe que hay algo que usted no tiene, que no es el alma. El alma usted no sabe cuándo Dios la va a buscar. Entonces usted se va a quedar con su carapacho vacío. Ahí. Ahora lo moderno es a quemarlo, destruirlo bien rápido. Otros deciden sembrarse, enterrar. Pero usted ve el carapacho cuando el mono murió. Hoy estaba sentado en la mesa con mi esposa desayunando, me estaba hablando una persona, que ella era la que cuidaba al enfermo y el alma de ella se fue antes que la del enfermo. Entonces me decía ella, ay, a lo mejor se preocupaba tanto por el enfermo que se descuidó ella. Pues no lo sé. Lo que me preocupa es que no haya estado bien con Dios. Eso sí me preocupa. De que cada una de las personas que nos rodean, que no estén bien con Dios y se le vaya el alma y van al lugar de condenación. Porque no hay purgatorio, no hay esa teología de la Iglesia Católica, no hay nada de eso. Estás de cuenta con Dios, mueres, vas a la resurrección, a la eternidad. No, vas a la resurrección, pero a la condenación. Esos son los dos puntos. Lo que pasa es que como nosotros no lo hemos vivido, no me importa. Entonces, haces como el mundo. Vive tu vida, que a lo mejor mañana mueres. El problema es que si mañana mueres, entonces que comienza la vida eterna. ¿Y dónde tú la quieres comenzar? ¿La quieres comenzar con Dios o la quieres comenzar en condenación? Entonces, vamos a despertar, iglesia.
Por el contrario, los escritores de la Biblia estaban absolutamente seguros de lo que creían y bajo la inspiración del Espíritu Santo escribieron con una claridad y una audacia que hace que el mensaje de salvación en toda su plenitud, comprensible para la mente regenerada e iluminada. No es para todas las mentes, es para la mente que el Espíritu Santo ha regenerado porque ha entendido la necesidad de Cristo para ser salvo. Entonces, tú puedes entender las Escrituras y te van a beneficiar porque entonces las empiezas a vivir como las Escrituras llaman. Porque el llamado es para todo el mundo. Jesucristo vino a los suyos. ¿Qué dice la palabra? Los suyos no lo reconocieron. No reconocieron la luz. ¿Por qué? Porque prefirieron la oscuridad. Porque pensaron que mientras siguen en oscuridad, su pecado no es descubierto. Se equivoca. No hay nada que yo pueda hacer que no esté bajo la lupa de Dios. No hay nada. Nada, nada. Nada. Donde quiera Él está. Donde quiera Él está. La realidad es que quienes niegan la claridad de las Escrituras están probablemente motivados por la rebelión contra el claro mensaje de pecado y justicia que la Biblia proclama. ¿Usted quiere ver eso? Mire, Juan 3:20. Era lo que le estaba diciendo. La luz vino al mundo, pero mire, no reconocieron la luz. Y esta es la condenación. Hay condenación, hay salvación, pero hay condenación. Mire, voy a leer desde el 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque a todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, esa es la pregunta. ¿Quiero vivir yo en luz o voy a amar más las tinieblas? ¿Voy a acercarme a Dios o me voy a esconder de Dios? Porque ¿dónde me voy a esconder? Si Dios es el único que todo lo ve. Usted y yo no podemos esconder, usted y yo no podemos mentir. Claro que sí. Con facilidad. Con facilidad. Todos los días. Pero ¿qué tú haces con la mentira que me dices a mí o con la mentira que yo te digo a ti con Dios? Si Dios sabe que te estoy diciendo una mentira. Y lo más triste de esto es que después Dios revela la verdad. Una de las cosas que debe tener el mentiroso es una buena memoria. Porque tiene que repetir la misma mentira. Porque el mentiroso hoy va y te dice a ti una cosa, pero le dice al otro hermano otra cosa. Y cuando los dos hermanos se encuentran ¿qué? Que es un mentiroso. Pero qué triste y qué malo le está uno que le diga, pues si tú lo que eres un mentiroso, a mí me dijiste una cosa y cuando aparece el otro, y a mí me dijiste otra. Se le cae la cara a uno de vergüenza. Algunos tienen cara como lavaditos con lechuga, que ni le importa. Ni le importa. Y siguen viviendo esa mentira y más adelante se creen que la mentira que había dicho era verdad. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado a quién le prestamos el oído. Y mucho más en las cosas de Dios. Si quiere prestarle el oído al verdadero, vaya usted a las Escrituras. Hágase noble como los de Berea. Escudriñe las Escrituras. Pablo dice que los de Berea lo escuchaban predicar y después se iban a su casa y escudriñaban a ver si era verdad. Para entonces darle validez
y usar eso como experiencia de vida. Usted no crea todo lo que le dicen por ahí. Por ahí van tocando puerta por puerta para engañar a la gente. ¿Eh? Y después se ponen un nombre de testigo. No sé de qué testigo, porque de Jehová no son. Porque ¿cómo van a entrar ellos al reino de los cielos si la única entrada es de al que ellos dicen que no es Dios? O sea, si ellos dicen que Jesucristo no es Dios y Dios es el único que perdona pecados, entonces ¿quién le va a perdonar sus pecados a ellos? Por eso es que ellos se matan haciendo obras. ¿Eh? Por eso es que ellos no pueden aceptar que es solo Cristo. No, ellos tienen que hacer obras. ¿Eh? Entonces tú tienes que tener cuidado. Es solo Cristo. No es Cristo la Biblia más el libro del Mormón. ¿Eh? No es Cristo y visiones. No, es solo Cristo. ¿Eh? Es solo Cristo. Las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, ¿en qué estaban escritas? En piedra. Las que le dio al morón de los mormones, en oro. Usted sigue la cosa. El hombre siempre está añadiendo. Y la palabra dice que el que le añade o le quite es anatema. Anatema quiere decir es maldito. Yo no me puedo poner aquí a hablar cosas que yo me invento. No, yo tengo que hablarte la verdad. Si a lo mejor te duele, si tú te sientes aludido por algo que sale de mi boca, no pelees conmigo, pelea con la Biblia. No pelees conmigo, pelea con la Biblia. Pelea con Dios. Dile a Dios que se revele a tu corazón. Dile a Dios que tú quieres entendimiento. Dile a Dios que tú quieres mejorar tu relación. Y Él lo hará. Él lo hará. Porque esto no es para algunos, sí, y para otros no. Esto es para todo el que se acerque, todo el que lo anhele, todo el que lo quiera. Todo el que proponga en su corazón conocer a Dios. Lo va a conocer. Todos. Así que del verbo de vida es inmutable, ¿verdad? ¿Por qué es inmutable? Porque dice la palabra, como dice en Juan 1, ya que estoy aquí en Juan. ¿Qué dice Juan? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero entonces, como dice Juan en primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio. Así que lo que era desde el principio, ¿qué nos dice? El mensaje de redención es invariable. Desde el principio de la predicación del Evangelio ha sido el mismo. Los que predican el verdadero Evangelio siempre han exigido fe y arrepentimiento. El verdadero Evangelio siempre ha exigido fe y arrepentimiento. Así que vaya conmigo para que usted vea eso en Mateo 4, versículo 7. Fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Si no hay fe, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay salvación. No es por obra para que nadie se gloríe. Jesús le dijo, escrito está, no intentarás al Señor tu Dios. Perdón, estoy leyendo Mateo 4:7. Y entonces, diciendo, ¿verdad? Dice en Mateo 3, en el versículo 2, y diciendo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es de aquel quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad su senda. Perdón, porque le dije en Mateo 4:7 y en Mateo 4:17. Sí. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado.
Es necesario arrepentirse. Es necesario. Yo no puedo seguir viviendo sin arrepentirme. Bueno, no puedo seguir viviendo una relación con Cristo sin arrepentirme. Porque no hay salvación. Es necesario ese arrepentimiento. Es necesario darle la espalda al mundo. Es necesario decirle a Cristo, venga a mi vida, cambia mi corazón. Entonces, usted va a entrar en un proceso de santificación. Entonces, ¿cómo yo voy a usar? ¿Cómo es que yo voy a entrar en un proceso de santificación? Porque después de yo decidir arrepentirme, porque el Espíritu ha puesto eso en mí, en mi corazón, de entregar mi vida, porque el Espíritu me ha demostrado que sin Él yo no puedo llegar a la salvación, sin Cristo no puedo llegar a la salvación. Yo doy ese primer paso. Yo me arrepiento, yo acepto a Jesucristo y entonces Jesucristo va a poner en mí el deseo de acercarme a las Escrituras para empezar a santificarme. Por eso a mí no me vale que todo el que entra por esa puerta que no conoce a Cristo, yo empezar a decirle cosas de que tiene que dejar. Yo no tengo que quitarle nada a nadie. Yo tengo que hablarte a ti lo que las Escrituras dicen. Yo tengo que hablarte a ti lo que Cristo pide de ti. Y eso es lo que te va a cambiar. Yo te puedo decir que tú dejes esto, que tú dejes lo otro. Yo no veo tu corazón. Yo no cambio los corazones. Los corazones los cambia el Espíritu Santo. Tú me puedes escuchar a mí yo decirte una cosa, pero en tu corazón tú sientes otra. Y a lo mejor para seguir viniendo a la iglesia, pues tú lo haces. Pero cuando estás solo allá en la intimidad de tu hogar, sale lo que tienes en el corazón. Entonces hace lo que te da la gana. ¿Eh? Entonces, eso es una doble vida. Eso es una vida de hipocresía. En la iglesia con los hermanos me porto de una manera, pero en mi casa me porto de otra. En mi trabajo, que los hermanos no están, me porto de otra. ¿Eh? Cuando voy al mercado, como no los hermanos no están, hablo y digo lo que sea. ¿Eh? Menos de Cristo. ¿Eh? Entonces, como yo le he dicho otras veces, usted no necesita ser un teólogo. Si usted estudia la Biblia y va a la universidad y estudia teología, muy bien, pero usted no necesita eso, porque para usted presentarle a Cristo a otra persona, usted conoce lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Eh? Usted sabe de dónde Dios lo sacó. Eso es lo que usted le va a presentar a los demás. ¿Eh? Y lo invita a la iglesia. ¿Eh? Y entonces acá, todos como familia, lo ayudamos, lo llevamos, lo guiamos. ¿Eh? Por eso es que nosotros nos reunimos los jueves a estudiar las escrituras. ¿Eh? ¿Para qué? Porque esa es la guianza. Entonces lo hacemos en comunión, juntos. Usted aprende y yo aprendo. ¿Por qué? Porque para yo poder venir a sentarme con usted, yo tengo que estudiar. Yo tengo que sacar tiempo y tener comunión con Dios. Yo tengo que orar. Yo tengo que leer las escrituras. Yo tengo que investigar. ¿Eh? Yo tengo que tener un comentario bíblico, escuchar lo que otros que han vivido, que tienen vidas rectas delante de Dios, que uno sabe que caminan con Jehová. Entonces, usted escucha a esas personas. ¿Eh? De eso es que se trata. Esto es un aprendizaje todo el tiempo, hasta que Cristo venga, hasta que ruja el león. ¿Eh? Y entonces, seamos levantados a condenación o a vida eterna. Eso Dios se lo dejó en el libro del albedrío, como hizo con Adán y Eva. Todo esto que está aquí es tuyo, disfrútalo. Dale su cuidado. De ese árbol que está ahí en el medio, no lo toques. Porque cuando lo toques, verdaderamente morirás. No murió en el instante, pero murió la relación. Murió lo más importante, Dios lo alzó. ¿Eh? De aquellas personas que se paseaban con Dios, que al mediodía podían hablar con Dios, tenían esa relación, ¿eh? Separados. ¿Eh? Y lo vemos cuando vemos el templo
del pueblo de Cristo, ¿qué había en el templo? Un velo. ¿Todos podían entrar allí? No. El sacerdote, el elegido por Dios, el ungido por Dios, era el único que podía entrar. ¿Todos los días? No. Una vez al año. Y tenía que derramar sangre primero por su pecado, para después poder sacrificar animales por los demás. Ahora, cuando el Cordero de Dios fue sacrificado, el velo se raspó. Ahora nosotros tenemos una mejor oportunidad. Ahora todos los días nosotros podemos entrar delante de la presencia de Dios. Todos los días nosotros podemos clamar a Dios para que nos transforme, para que nos haga igual al Hijo, para que podamos ser ese instrumento para llevar su palabra. Ah, pero no, porque a alguien se le inventó. No, pide a Dios lo que necesita. Cuéntale a Dios tus problemas. Dios sabe todos tus problemas. Dios sabe todo lo que tú necesitas. Dios lo que quiere es que tú te acerques para pedirle que Él transforme tu corazón. No que te acerques a pedirle, no. Si la palabra te lo está diciendo bien claro, busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas se te serán añadidas. Pero nosotros queremos añadidura, no queremos relación con Dios, no queremos sometimiento con Dios. Pero sin eso, como la cruz, ¿qué dice Jesús? Si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz cada día. No te dice, sigue en pos de mí sin cruz. No, toma tu cruz cada día. Es algo perpetuo hasta que vuelva. Sin esa, no sueltes la cruz. Porque la cruz no es que Dios no te quiere. Al revés, Dios te ama. Entonces lo que quiere es que tú uses esa cruz para las cosas que tú sabes que a Dios no le agradan, pero a ti te agradan. Tú las vayas poniendo ahí en oración. Señor, quítame esto. Señor, me gusta esto demasiado. Señor, tú me sacaste de esto. Y a veces yo tiendo a pensar en esas cositas. Pero tú no le pides eso. Tú sigues pidiendo que te añada cosas. Que te añada cosas. Como si Él no tuviera cuidado de ti. Pero tú tienes que entender que aunque tienes poco, Dios está en control. Dios tiene el cuidado. Y ese poquito que tiene, te lo dio Dios. Pues cuídalo, disfrútalo, gózalo. No quieras tener más sin haber demostrado a Dios que ese poquito que tiene, tú lo amas, lo disfrutas, lo gozas. Que esa poquita relación que tú tienes, que tú quieres que siga creciendo con Él. Que tú no quieres añadidura. ¿Qué dijo Moisés en el desierto? Si no vas con nosotros, pues me quedo aquí. Pero yo no. Ay, no vas, quédate, no voy solo. Es la diferencia. Es un hombre de Dios. Tenemos que tener cuidado. La palabra dice, nuestra batalla son con seres espirituales. Son con seres espirituales que usted no ve. Entonces, despertemos. Vamos a acercarnos a Dios. Porque Él es el que ve esos seres. Él es el que nos va a cuidar. Pero tenemos que demostrarle que queremos estar con Él. Que lo amamos. Que queremos obedecer su palabra. Que queremos compartirla. Que queremos ser como el profeta Edra, que estudió la palabra, la saciedad, cuando la sabía, empezó a ponerla en práctica con su vida, ya predicaba, sin hablarle a nadie, ya predicaba. ¿Por qué? Porque practicaba lo que sabía. Y después que lo conocía, el conocimiento de la palabra, lo ejecutaba con su vida, entonces decidió hacer discípulo. Entonces empezó a enseñarlo. ¿Por qué? Porque él sabía que ya lo que él decía con su boca no lo dañaba con su caminar. Entonces, eso es lo que es importante. Así que han anunciado la disponibilidad misericordiosa y clemente del perdón divino. Mire cuando usted va a Efesios 1, 7 al 10. Efesios. Wow, qué gran palabra para nosotros. En Cristo
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo va a ser reunido en Cristo. Fuera de Cristo no hay reunión. Es en Cristo. Mi vida tiene que depender de Cristo. Y en la misericordia de Dios. ¿Y qué pasa con eso? Que Dios mismo ha instado a los pecadores a reconciliarse con Cristo. Mire 2 Corintios 5, 18 al 21. Segunda de Corintios 5, 18 al 21. Lo voy a leer del 17. Lo voy a leer del 17. Mire cómo dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es en Cristo. Fuera de Cristo, usted nunca va a tener justicia ante los ojos de Dios. Nunca. Cualquier alteración a esta revelación celestial, sea añadiendo o quitando de ella, significa un ataque a la verdad y a sus autor soberano, que fue Dios. Dios mismo es el que creó el plan a través de Cristo. Dios nos llama, Jesucristo es el que nos redime y el Espíritu Santo hace el proceso de la santificación del hombre a través de la palabra. Por eso es que nosotros creemos en la Trinidad. En esencia es un solo Dios. Es un solo Dios el que nos llama, es un solo Dios que nos redime en el Hijo. Es un solo Dios quien nos santifica a través de su palabra por medio del Espíritu Santo. Nosotros no creemos en tres dioses. Nosotros creemos en un solo Dios. En esencia es un solo Dios. Y como es Dios, me toca a mí creerlo. No importa lo que digan los hombres. No importa lo que diga cualquier otra institución. No, le creo a Dios. Le creo a Dios. Lo que los hombres se quieren inventar, que casi siempre se lo inventan porque tuve un sueño, que tuve una revelación. No le creo. Le creo a la palabra profética más segura. Eso es lo que dice Pedro. Es lo que nosotros acabamos de leer cuando leímos Juan 1:1 del 1 al 4, que es desde la eternidad, es esta palabra, que ese plan de Dios es desde la eternidad. Cuando yo no había nacido, ya Dios me había marcado. Al profeta le dice, desde el vientre de tu madre te he escogido. Lo vemos en la representación que hace Pablo. Cuando los mellizos estaban en el vientre.
Pablo dice, escogí a Jacob, a Esaú no lo escogió, escogió a Jacob. La palabra dice, aborreció a Esaú, pero para no traer eso ahora a la repercusión que pueda traer, ¿verdad? De que unos puedan traer la aborreción, ¿no? Dios no aborrece. Dios, si no, no lo escogió a él, escogió al otro. Igual como escogió a Saúl para rey, desobedeció, lo quitó, puso a David. Igual como a Lucifer, el ángel más hermoso, la música, el adorador, lo desechó. ¿Por qué no me va a desechar a mí? ¿Por qué no me va a desechar a mí? Si yo no ando de acuerdo a su palabra, ¿por qué no? Si Él es Dios, Él tiene todo el poder, Él fue mi creador, Él tiene ese derecho. Pero gracias le doy a Dios, que llevó su Hijo, derramó la sangre de su Hijo para reconciliarme con Él. Porque yo estaba muerto en delitos y pecados. Yo no quería saber de Dios. Yo vivía de espaldas a Dios. El que no quiere entender eso, que no lo entienda. El que se quiera engañar a sí mismo porque alguien se para y le dice, no, Dios te ama. Tú eres pecador. Dios aborrece el pecado. Sí, qué bueno. Que Dios aborrece el pecado. Sí, es una verdad. Dios aborrece el pecado, pero el que va al infierno es el pecador. ¿Ves? Y es cierto. Dios te ama y está esperando por ti, pero necesita que tú te arrepientas de tu pecado. Que tú seas convencido por el Espíritu Santo. Porque no soy yo el que convence a las personas. Es el Espíritu de Dios a través de su palabra. Y yo no convenzo a las personas. No, es el Espíritu de Dios. En su momento Dios va a bregar contigo y tú te vas a arrepentir de tu pecado y vas a venir a los pies de Cristo. Yo no tengo que manipular tu mente. Yo no tengo que venir aquí a meterte miedo, ¿no? Yo te digo lo que la palabra dice. Tú tomas la decisión de seguir a Cristo o seguir tu vida. Ahora te tengo que leer esto. Mira lo que dice Gálatas 1, 6, 9. Gálatas del 1, del 6 al 9. Gálatas 1, del 6 al 9. Que esto no puede pasar. Mire cuál es el título de Gálatas 1, empezando en el 6. No hay otro evangelio, no lo hay. Gálatas 1, del 6 al 10. No hay otro evangelio. Mire Pablo como dice a los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué? Pues dice el 10. Mire lo que pregunta. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que no espere venir aquí a escuchar algo que a usted agrade. Por lo menos de mi boca, no lo espere. Espere que siempre le voy a hablar la verdad de Dios. Espere que siempre le voy a hablar del Evangelio. Porque es el mismo desde el principio. No ha cambiado. Hay algunos adúlteros que lo han cambiado. Que le han dado la espalda a Dios y han empezado a predicar prosperidad. Que le han dado la espalda a Cristo y han empezado a predicar que haciendo obras se van a salvar. Que han traído tablas en oro cuando las que le dieron a Moisés fue en piedra. Que han creído en los sueños de Elena White. Nada de eso te va a salvar. Te salva Cristo, la cruz, el sometimiento y el arrepentimiento.
Te salva una vida transformada por el Espíritu Santo a través de la palabra. Nada de eso que te dicen los hombres para que tú vayas y te congregues con ellos y te sientas bien. No. El gozo está en Cristo. Así que dice lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Juan nos está diciendo, Cristo verdaderamente es real. Lo escuché hablar, lo vi vivir lo que hablaba, me predicó la palabra, escuché sus sermones, vi sus obras, lo pude tocar, era de carne y hueso, no era un espíritu, era de carne y hueso como nosotros. Él lo pudo palpar. Dice la palabra en los evangelios que hasta en un momento se recostó en su pecho. El que nos está hablando es un testigo fiel, fidedigno. Hay cosas que nosotros leemos que no podemos probar. Esta palabra la podemos probar. Está probado porque los testigos lo vieron, vivieron, caminaron con Jesús. Si usted no cree a esta palabra, usted no va a creer a nada. Usted va a creer a los engaños de Satanás, de esas sinagogas de Satanás, que le quieren hacer ver a las personas que pueden vivir con Cristo, pero necesitan algo más. Usted no necesita nada más. Usted quiere salvar, usted necesita a Cristo en su corazón. Usted necesita aceptar ese sacrificio de la cruz. Usted no necesita nada más. Nada más necesita. Se lo inventan los hombres para tratar de tenerte algo, porque usted como hombre carnal siempre piensa que usted debe hacer algo. Pues sí, debes hacer algo, arrepentirte. Dejar que Cristo cambie tu corazón, que transforme tu vida, para que tú puedas empezar a ser mejor persona, para que tú puedas ser mejor esposa, mejor esposo, mejor hijo, mejor vecino, mejor trabajador, mejor jefe, porque Dios ha bendecido y le ha dado la oportunidad de tener una empresa. Siempre respetando a tu prójimo, siempre poniendo a Dios primero y tu prójimo después y tú tercero. Pero ese no es el hombre. Ese no es el mundo. El mundo es yo primero y los demás después. Entonces, que sí, que podemos ver que lo vio, que lo escuchó. Mire Marcos 4, 26, 29. Lo vio predicar. Mire, como decía, Jesús proclama la parábola de las semillas que crecen. Decía además, así es el reino de Dios. Así somos los cristianos. Muchos de ellos son así. Mire. Así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y duerme y se levanta. De noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Así es usted. Tiene que morir. Tiene que morir a su yo para poder crecer en Cristo y llevar fruto. Y no se preocupe, porque mientras usted no venga a la iglesia, nadie le va a decir nada. Cuando usted empiece a venir a la iglesia, entonces que van a empezar a decir de hablar de usted. ¿Por qué? Porque usted ha decidido cambiar. Usted no ha decidido seguir a los demás.
Usted no ha decidido seguir en la corriente del mundo. Usted ha decidido seguir a Cristo. Entonces los del mundo lo van a envidiar. Entonces van a empezar a velar que usted haga cualquier cosa que no está de acuerdo y para empezar a señalar, porque el árbol que da fruto es que le tiran piedra. El árbol que da fruto es que le tiran piedra. Entonces, como usted no es igual a ellos, entonces ellos se van a encargar de querer tirarle piedra a ver si usted se cansa y baja la guardia. No, pues entonces ahí es que yo tengo que buscar más de Dios. Entonces ahí es que tengo que orar por ellos. No para que Dios los quite, para que Dios renueve su corazón, para que ellos puedan entender. Ahí entonces le tengo que dar más ejemplos. ¿Eh? Ah, tú me quieres quitar, no, pues yo te voy a traer a ti. Pero no me voy a ir para el otro lado. No me voy a rendir. Estoy hasta que el león ruja. Hasta que el león ruja. Hasta que el león de Judá vuelva por su iglesia. Así que hemos oído, Juan no simplemente oyó algo de Jesús, estuvo presente a lo largo de su ministerio terrenal. No solo había oído al Señor, también lo había visto. Y para que no haya duda, añade con nuestros ojos, para que usted no piense que fue que él tuvo un sueño. No. Él lo vio en persona. Él lo pudo palpar. Él lo pudo admirar. Como cuando usted ve una obra de arte que usted se queda mirándola así, perplejo. Porque usted eso no se lo podía imaginar. ¿Por qué? Porque usted no tenía una idea de algo así. Porque es algo maravilloso. Entonces, nuestros ojos, para clarificar que se estaba refiriendo a la experiencia física de ver, no se estaba refiriendo a algún tipo de visión espiritual, que hubiera sido en su muerte. Cristo no era una imagen mística, un fantasma, como algunos han afirmado, sino un hombre real en quien podemos depositar nuestra fe. Era real. Y es real porque está vivo. Está sentado a la diestra del Padre. Está abogando por ti y por mí. ¿Por qué? Porque el enemigo que te insta a fallar también es el que te acusa. También es el que te acusa delante de Dios. Así que Juan añade la expresión hemos contemplado, además de la obra que Jesús realizó. Mire, vamos a ver lo que dice Mateo 13. Versículos 16 a 17. Mira cómo dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hubieron muchos santos que sí habían escuchado de que venía el Mesías, pero nunca lo vieron. Y aún así vivieron en fe. Pero los que lo vieron, les faltó fe. Les faltó fe. O sea, que esto es desde el principio, hermano. No crea que lo que está viviendo la iglesia hoy es nuevo. No es nuevo. Es que desde el principio la iglesia tiene esa batalla de falta de fe. Desde el principio. Por eso la escritura dice, a los sitios vino, pero los suyos no lo recibieron. Porque la incredulidad es el pecado más grande que te puede afectar. El tú no creer a la palabra de Dios. Cuando tiene tanta evidencia de que es verdad.
Le creemos a cualquiera una mentira, pero a Dios no le queremos creer la verdad. No queremos creer la verdad de Cristo. No queremos creer que Dios estuvo en medio nuestro, en el Hijo, encarnado en el Hijo. Con poder sobrenatural sobre los demonios, las enfermedades, la naturaleza y la muerte. Mire como Mateo 4, 24 al 24 dice. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los demonios, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea, esto es una realidad, hermano. Jesucristo es una realidad. Esto no es un cuento de camino. Esto no es una fábula. Esto es una realidad que nosotros tenemos donde verificarla. Es una realidad donde tenemos donde verificarla. Si usted no lo cree, es porque usted no viene a la Escritura. Así que por último, Juan expresó que sus manos palparon al verbo de vida. ¿Qué significa? Sentir, tantear, tocar. No es lo mismo que usted vea algo, que usted lo pueda tocar y te dice, oh, eso es verdad. Esto es real. Esto no es una visión que estoy teniendo. Esto es real. Yo no estoy dormido, estoy despierto. Yo tengo a este señor de frente. Entonces, mira como esa palabra, ¿verdad? Que Juan usa de palparon sus manos. Míralo Jesucristo diciéndolo en Lucas 24:39. Jesucristo usando la misma palabra. ¿En qué momento es este? Cuando Jesús se aparece, ¿verdad? Después de haber resucitado, ¿verdad? En cuerpo. Voy a leerlo desde el 35. Y ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y como le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne, ni hueso como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Nosotros tenemos la verdad más fantástica que tenemos. Esto no es una novela. Esto no es un libro de cuentos. Esto es la verdad de Dios revelándose al hombre. Eso es la palabra de Dios. Eso es lo que es este conjunto de 66 libros, que lo escribieron 40 personas y que están de acuerdo. Nosotros que estamos aquí nos ponemos a escribir sobre un tema y hay desacuerdo por montones. Porque usted lo va a poner de su punto de vista, yo lo voy a poner de mi punto de vista, no va a estar de acuerdo. El tema va a tener diferentes pensamientos, pero aquí están de acuerdo. ¿Usted sabe por qué? Porque estaban bajo la cobertura del Espíritu Santo. Estaba el Espíritu de Dios dirigiendo esas mentes para plasmar lo que iban a escribir. No son cualquier cosa.
es la palabra de Dios. Así que la vida fue manifestada, significa revelar o hacer visible a lo que estaba oculto. Dios no se reveló en carne humana hasta el ministerio terrenal de Cristo, cuando la vida eterna se volvió visible para la humanidad. En Cristo, Dios se volvió visible. Por eso el libro de Colosenses dice que es la imagen del Dios invisible en Jesucristo. Por eso no puedo creer cuando venga alguien a decirme que Jesucristo no es Dios. Porque la palabra dice que el Padre y yo uno solo. Así que lo que diga el mundo, lo que digan las instituciones religiosas, no me sirve. Así que para Juan, lo que se le manifestó, el verbo de vida, se convirtió en la base para su proclamación de la verdad. Anuncia el regalo de la vida eterna en Cristo. Para Juan no era una opción, sino un mandato. El contenido del mensaje no debe ser atesorado, debe ser compartido. Lo que usted recibe de parte de Dios a través de su palabra no es para que usted lo atesore, es para que lo comparta con su prójimo. Porque ese es el segundo mandamiento, igual de válido que el primero. Con esos dos mandamientos, entonces usted cumple con la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a su prójimo como a usted mismo. Entonces, si usted ama a alguien, usted va a compartir de este tesoro de vida, de esta palabra, para que él pueda ser salvo como usted también. Si ya usted lo es. Así que el verbo de vida es relacional. Mire cómo dice en la parte B del versículo 3. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo, Jesucristo, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros. Y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Se trata de algo más que una simple asociación de quienes han tenido la misma creencia y por tanto se congregan. No se trata de que nosotros tenemos la misma creencia, por eso venimos todos los domingos y nos reunimos y los jueves. Más bien es una vida, un amor mutuo de quienes son uno en espíritu. Mire cómo lo describe Efesios 5, 30 al 32. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así que nos hacemos uno con Cristo. ¿Para qué? Para estar de acuerdo, para predicar su evangelio, para predicar su redención, para predicar su salvación, para hacer el bien al que no lo conoce, al que todavía no puede, no se ha rendido a sus pies, que entienda la necesidad de hacerlo. Porque tenemos que llegar a ser uno con Él. Entonces, el objetivo de la predicación del Evangelio es producir fe que descanse en Cristo. Mire Juan 6:29. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Que usted y yo creamos en Cristo porque Él lo envió. Así que si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, que creas en Cristo. Que creas en Cristo porque Él lo envió. ¿Para qué? Para reconciliarte con Él. Porque quiere darte vida. Te la quiere dar en abundancia. No te quiere dar 80 años, 70 años que podamos vivir. No, te quiere dar una vida eterna.
Te quiere dar una relación para toda la vida. Como cuando usted va y se casa, y usted hace ese voto a veces de hipocresía para toda la vida, en las buenas y en las malas. ¿Ah? Y cuando llegó el primer problema, cada cual por su lado. ¿Ah? Y nos olvidamos que hicimos un voto en frente de Cristo. Entonces Él usa eso para recordarte que los sí del cristiano son sí y los no son no. Que cuando usted diga que sí, cumpla. Cuando diga que no, pues no, cumpla también. Pero no ilusiones, sino si usted ya sabe que no lo va a hacer. No diga, sí, te voy a hacer para que se vayan ilusionados. No, dile que no y ya. Dile que no y ya. Porque los ilusiona y después siguen viniendo y tú le sigues mintiendo. Pues la primera mentira se hace bien grande. No puedo. Sí puedo. Pero hay que darle. Así que dice la palabra de Dios en Juan 3, 5 al 8. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando usted toma la decisión de venir a Cristo es porque el Espíritu ha obrado en usted. Y usted no sabe cómo ha pasado. Pero ha pasado. Entonces usted empieza una nueva vida. Porque usted viene de muerte a vida. Así que, mientras tanto, usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Y para terminar, voy a leer el versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo esté cumplido. Pero usted tiene que tener cuidado. Usted tiene que tener cuidado. Y le voy a decir por qué. Porque el gozo para el mundo y el gozo para el cristiano es diferente la definición. El gozo del mundo es una emoción intensa y placentera por algo que le gusta mucho. ¿Sí? Pero mire qué pasa, que usted va a tener gozo en Cristo, pero el gozo que Cristo sentía no es ese mismo. El gozo de Cristo es hacer la voluntad del Padre. Y usted dirá, hermano, ¿por qué usted dice eso? Porque cuando yo voy a Isaías 53, ¿usted cree que Cristo podía haber tenido gozo? Y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como es porque escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aún sufriendo todo eso, Cristo tenía gozo. ¿Usted tiene gozo cuando lo tratan así? Cuando lo desprecia algún familiar, cuando lo desprecian en el trabajo, usted tiene gozo. Cuando le dan un aumento a otro que es más bajo que usted y a usted no se lo dan, ¿usted eso le da gozo o no? No le da gozo. ¿Por qué? ¿Por qué no le da gozo? Porque usted piensa más que en usted. Usted no se alegra por el logro de los demás. Porque usted mira los defectos de aquel. Pero el dueño de la empresa es digno y tiene todo el derecho de hacer con su dinero, dárselo a quien le dé la gana. Eso es lo que le da la gana. Gloria a Dios. Si me tomó en cuenta a mí, gloria a Dios.
Por eso es que le digo que usted tiene que tener cuidado dónde está su gozo. Porque su gozo, el gozo verdadero, es el que nosotros tenemos en Cristo, que nos salvó y puso su vida por nosotros. Cuando nosotros aprendemos eso, tenemos gozo todo el tiempo. Porque nuestro gozo no depende de las circunstancias que nos rodean. No depende si tengo pan en la mesa. No depende si tengo gasolina para echarle al carro y llegar al trabajo. No depende si tengo salud. Mi gozo depende de mi relación con Cristo. Mi gozo depende de mi salvación. De que yo tengo una esperanza que todas mis necesidades y todos mis problemas se van a acabar cuando Cristo vuelva. No es cuando llegue a la iglesia, no, es cuando Cristo vuelva. No es cuando usted llegó a la iglesia, no es cuando usted recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. No. Ahí no se acaban sus problemas. Ahí a lo mejor empiezan más. A lo mejor empiezan más problemas. Porque entonces empieza la gente a dejarle de hablar, empieza a tener problemas con su familia, porque ellos son de otra religión, y tú, mira, le traicionaste a la familia, porque aquí no se ve mucho, pero se ve mucho en Israel, en aquellos sitios donde hay los musulmanes, los budistas, en la India, los hindúes. Ser cristiano empieza primero una guerra con tu familia. Por eso Jesucristo es bien claro en eso. Dice, oye, si para ti yo no soy más importante que tu familia y todo lo demás, no puedes ser mi discípulo. Cójalo así. Cójalo de esa manera. Pero su gozo debe estar puesto en él. Mira cómo dice Martin Lloyd-Jones. Él satisface mi mente, satisface mis emociones, satisface todos mis deseos. Él en su gran salvación incluye la personalidad plena y nada menos, y en él estoy completo. Es decir, el gozo es la respuesta y la reacción del alma al conocimiento de Jesucristo. Ahí está mi gozo. En el conocimiento de Jesucristo. Así que Juan quería que sus lectores experimentaran el gozo que viene de comprender la realidad de Cristo, la verdad salvadora del Evangelio y la comunión que cada cristiano tiene con Dios y con sus hermanos creyentes. Es entonces que todos los verdaderos seguidores de Jesús tendrán el gozo de Cristo cumplido en usted mismo. Cuando usted conoce a Cristo, cuando usted conoce lo que Él quiere que usted sea, cuando usted puede internalizar en su mente y en su corazón que Cristo quiere salvarlo. Amén. 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 Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por su palabra. Vamos a darle gracias por la oportunidad que nos dio de estar aquí delante de su presencia, ¿verdad? Porque nosotros conocemos por la Escritura que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de nuestro. Nosotros somos más de 2 o 3. Así que, sin lugar a dudas, Cristo está aquí en medio nuestro. Así que, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por instruirnos, Señor. Gracias por una vez más pasearte aquí en medio de tu iglesia, en medio de la congregación, Señor. Gracias por compartir tus verdades, Señor, que son y están desde el principio, Señor. Gracias por una vez más dejarnos ver a través de tu palabra que eres inmutable, que no cambia, Señor. Que tu evangelio es el mismo ayer, hoy, será el mismo mañana, Dios. Que tú quieres relacionarnos con cada uno de aquellos que en algún momento vivieron de espaldas a ti, pero tú quieres darle ese milagro de vida, tú quieres resucitarlos, Señor, tú quieres llamarlos para que puedan salir de su vida de pecados. Ahora te pido, Dios, que seas tú ministrando a cada uno de mis hermanos, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, podamos seguir meditando en esta palabra, Dios, para poder tomar decisiones sabias de acuerdo a ella, Señor. Gracias por ese sacrificio
eterno que hizo tu Hijo, Señor. Gracias porque aquel que no tenía pecado, Señor, tú lo llevaste y lo hiciste derramar su sangre por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque voluntariamente Él fue por ese amor, Señor, por sus hermanos, Señor. Gracias porque a través de Él tú nos puedes volver a ver como tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has traído a nuestras vidas, Señor. Gracias por la protección de nuestras familias. Gracias porque en los momentos de necesidad tú has estado presente, Señor. Ahora te pedimos, Dios, que bendigas los alimentos que vamos a consumir, Señor. Que bendigas cada una de las vidas que está aquí, Señor. Que bendigas las vidas y transforme los corazones de aquellos que decidieron quedarse y hacer otras cosas en vez de venir a adorarte y alabarte en medio de la congregación, Señor. Ayúdanos a seguir llevando este evangelio, Señor, a compartirlo, Señor, por gracia, porque por gracia lo hemos recibido, Señor. Ayúdanos a seguir siendo valientes, Señor, porque tu palabra nos exhorta a ser valientes y seguirte para que tú puedas estar con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a hacer la imagen como fuimos creados, Señor. A que no hablemos una cosa y hagamos otra, sino que nuestro caminar vaya de acuerdo a nuestra palabra que sale de nuestra boca. Gracias porque nosotros podemos atesorar en este corazón, en nuestros corazones, esta palabra. Pero ayúdanos, Señor, a compartirlo una vez más. Todo esto te lo pido en nombre de tu mamá Jesucristo, y la iglesia dice amén, amén, amén. Saludados los unos a los otros.